Muy buenas tardes, hermanos, de este día último del año 2023. Qué privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios de llegar a este fin de año, pero para darle gracias por lo que Él ha hecho. Sin duda, ¿verdad? Como hemos mencionado, ha habido momentos de mucho gozo, otros de prueba, pero podemos decir, como lo afirma la Escritura, ¿verdad? Que todos los días de nuestra vida han sido contados, han sido determinados, han sido escritos por la mano amorosa del Señor, y esa es nuestra confianza también para el 2024. Así que muchas felicidades de parte de mi esposa, de mi princesa y de un servidor. Que el Señor nos bendiga, si Él así nos permite, ¿verdad?, iniciar este 2024 que ya está a unas cuantas horas de llegar. Les invito a que regresemos a nuestra serie, ya casi por concluirla, nuestra serie acerca de los cantos del rey, basada en los salmos, en diferentes salmos. Quiero en esta ocasión llevarles al Salmo 24. El Salmo 24 es un salmo, ¿verdad?, cuyo uso, cuyo origen no es del todo cierto. Es decir, conocemos que lo escribió David. Sin embargo, ¿para qué ocasión, en qué tiempo o cuál era el uso de este salmo? No lo sabemos del todo. Y eso de verdad que, créame hermano, aunque uno debe siempre esforzarse por conocer lo mejor posible el contexto de todo lo que está escrito en la palabra del Señor, bueno, el contexto histórico en este caso no lo podemos afirmar categóricamente, pero no nos impide acercarnos a esta palabra del Señor e interpretarla con precisión, puesto que hay muchos otros factores para su entendimiento que sí conocemos y que los estaremos mencionando a lo largo de la exposición. Así que le invito a que si ya tiene su Biblia abierta en el Salmo 24 o allí en su celular, si tiene uno aparte de donde está viendo este otro dispositivo, bueno, si le es posible, póngase de pie por la lectura de la palabra de nuestro Dios. Va a ver qué tremenda es esta lectura. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos la gloria a ti, a este Rey de Gloria, por haber consumado todo lo necesario para nuestra salvación y habernos atraído a tu Hijo Jesucristo para recibirla. Gracias por Él, a quien hemos festejado en días anteriores su encarnación, que hizo posible su sacrificio, por tanto su muerte y su resurrección. Y hoy le esperamos ansiosamente desde los cielos, donde está nuestra ciudadanía. Ahora te rogamos también que hables a cada uno a través de la exposición de tu palabra y que traigas gloria a tu bendito nombre, nuestro gran Dios, nuestro Dios y Salvador. Amén. Bueno, les decía, hermanos, no hay del todo certeza, no hay una forma categórica de afirmar este salmo fue escrito en tal ocasión y fue escrito para tales ocasiones, pero sí podemos saber algunas cositas. Lo más cercano al conocimiento de cuándo fue escrito este salmo
24, es que ha tenido aceptación hasta el día de hoy y sigue siendo una de las posibilidades más fuertes que este salmo haya sido escrito para la ocasión en que el arca del pacto fue traída a Jerusalén. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Voy a leer algunos versículos que están, de los que están allí en este capítulo, porque nos ayudaría, ¿verdad? Siendo que estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos han apuntado a esta ocasión como la más probable para la escritura de este Salmo 24. Bueno, pues recordemos lo que dice allí, como dice de este regreso del arca de el Señor a Jerusalén. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderas, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió, allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Getom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos, ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Mire que esta ocasión de celebración se vio interrumpida por una muerte por la ira de Dios, como acabamos de leer, y finalmente cuando es llevada el arca del pacto hasta la ciudad de Jerusalén, fue ocasión de mucha fiesta. Este es el momento que más probablemente haya servido para la composición de este salmo. Usted escuchó una frase que se menciona en segundo libro de Samuel capítulo 6 y también en el Salmo 24, el Señor de los ejércitos. Es un texto sumamente de llamar la atención en muchos sentidos. Para empezar, nota usted que hay unas preguntas allí. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Esas preguntas han dado origen a un himno que cantamos en nuestra iglesia. Se titula Señor, ¿quién entrará? Y así empieza, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y luego contesta el mismo himno con estas palabras, el de manos limpias y corazón puro, el que,
y que sin vanidades enséñame a hablar, dice más adelante. Este salmo tiene esta particularidad de plantearse la pregunta, bueno, ¿quién puede venir al Señor? ¿Qué despierta esa pregunta? Se me hace sumamente impactante que basten 2 versículos con afirmaciones profundas del carácter de Dios para que esto confronte al hombre a decir que entonces, ¿quién puede entrar delante de este Dios? Bueno, pues acompáñame a ver qué dice los primeros 2 versículos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Se ha entrevistado usted con una persona de mucho renombre? ¿Se ha entrevistado usted con alguien famoso? ¿Ha tenido la oportunidad de saber que se le ha invitado a compartir el mismo espacio con algún mandatario? Yo estaba en la primaria, en la 3 veces honrosa Jesús González Ortega. Bueno, no es cualquier primaria, ¿verdad? Es como cualquier otra primaria, pero recuerdo yo que estaba en la primaria cuando se nos dijo, los vamos a llevar tal día al Palacio Nacional, porque va a haber una reunión del presidente, en aquel tiempo del presidente pues en turno, con algunos embajadores de otras naciones. Claro, tengo el recuerdo de haber llegado al Palacio Nacional y haber estado, pues, parado alrededor no sé cómo decirle cuál sea el nombre preciso, pero de esta como plaza central que hay allí, entrando al Palacio Nacional, y estábamos los niños con banderitas de los diferentes países y, por supuesto, con la banderita de México, y nos decían, y cuando se anuncie tal embajador, tienen que agitar la bandera de su país, y por supuesto, cuando se anuncie al presidente de México, pues tienen que agitar la banderita de México. Y después de eso, nos llevaron a un salón muy bonito, de estos que tienen ventanales hacia el Zócalo, donde también nos formaron haciendo una especie de valla a ambos lados del salón. Y pasó el presidente de México allí saludando y estábamos a nada del presidente. Sinceramente, hermanos, son de esas ocasiones donde uno se siente hasta medio paralizado de decir, estoy delante de alguien muy importante. Y siendo niño, pues todavía más impactante la ocasión, como usted se imaginará. Pues este salmo, en los primeros 2 versículos, lleva en aquel tiempo a los cantantes, pero hoy al lector, a la reflexión del Señor es la tierra, todo lo que hay en ella. El dueño de todos los elementos, el dueño de todas las cosas que hay en el mundo es del Señor. Todo le pertenece al Señor. Esa es la idea. En hacer una primera convocación a meditar en la persona, en la soberanía de el Señor, como el dueño, el amo, a quien pertenece todo absolutamente en esta tierra. Yo creo que eso es algo que no, al menos en mi mente, hermanos, no alcanzo a comprender. Un dueño absoluto de todo. Por supuesto, como usted se imagina, la palabra para Señor, que está traducida aquí en la Biblia de las Américas, es Yahvé. Hace la referencia a su dominio, a su soberanía, a ser el dueño absoluto de todo. Todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. La tierra misma es del Señor. Por supuesto, sabemos que no, su señorío y su gobierno y su propiedad no es solamente el planeta Tierra, sino todo lo que existe. Pero piensen esto. Escuchamos de hombres, de mujeres que tienen riqueza y tienen fortunas, que a veces se hacen los cálculos y dicen, pues ni sus nietos, gastando tantos millones de pesos al día, alcanzarían a acabarse esa fortuna. Pero del Señor es todo. A Él pertenece absolutamente todo. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Aquí
Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Los cielos de los cielos, todo lo que hay en el espacio, todo lo que hay en la tierra pertenece al Señor. Salmo 50:12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Ahora habla el Señor en primera persona. Todo me pertenece, dice el Señor. Imagínese tener la cita personal para presentarse ante uno de estos magnates de la tierra. No sé, hermanos, ni cómo tendría uno que ir vestido allí. No sé cómo tendría uno que presentarse ante estas personas. Qué nervios presentarse ante alguien como el presidente de nuestra nación o de cualquier otra nación y decir, y te vas a presentar en él y vas a tener una entrevista, te vas a poner a platicar, se te va a conceder media hora de plática con él, por ejemplo. Luego la segunda parte de este primer versículo complementa el mundo y los que en él habitan. No solo los elementos, no solo las cosas que hay en la tierra, sino todos los que habitamos el mundo pertenecemos al Señor. Recuerde que cuando el Señor creó la tierra, dice el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Acuérdese que cuando dice sin orden no tenía una forma a la cual se pudiese identificar. Hasta que vino el Espíritu de Dios y vibró sobre la tierra y le dio la forma casi de esfera perfecta que tiene hasta el día de hoy, pero en ese momento no tenía una forma geométrica exacta con la cual se pudiese describir, por eso dice estaba sin orden, y luego dice estaba vacía, es decir, deshabitada. Dios puso los habitantes de la tierra, tanto animales como humanos. Y este salmo afirma lo que ya leí de otros textos también, como Deuteronomio 10:14, Salmo 50:12, que todo lo que hay y todos los que habitan la tierra pertenecemos al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Estas afirmaciones exaltan, engrandecen la soberanía de Dios y su autoría en el versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Esta, como bien dice la Biblia de Estudio MacArthur, esta es una afirmación poética, no científica, de cómo el Señor creó la tierra. Es decir, no está fundada sobre mares y asentada sobre ríos. Se está hablando de manera poética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, déjeme hablar de lo general a lo particular. El primer versículo habla de la soberanía de Dios, su gobierno sobre todo y de que Él es el dueño de todo. El segundo versículo habla de su autoría y lo hace describiendo a la tierra como si estuviese fundada sobre mares y asentada sobre ríos, como si estos fueran los pilares que sostienen la tierra. Pero no es esto lo que se está queriendo decir, que sean pilares, porque sabemos que no son los pilares. Está dividida la tierra. Es una forma poética de hablar de cómo la tierra es sustentada por mares y por ríos. Es provista del agua para que todo pueda subsistir tierra adentro. Es más, los asentamientos humanos a lo largo de la historia siempre se han hecho cercanos a mantos acuíferos o a ríos. Entonces es una manera simplemente poética de decir, todo pertenece a Dios porque Él es el autor de todo, Él es el creador de todo. Se habla del Señor como el dueño y soberano, no por conquista, sino por creación. No es que Él se haya apropiado de lo que alguien más hizo, es que Él lo hizo. Dios de su exuberante poder, de la sobreabundancia de su poder, creó. No creó para satisfacer una necesidad porque Él no tiene necesidades,
sino compartiendo de su poder y de su grandeza es que creó todo lo que hay y a todos los que habitamos esta tierra. La imagen que presenta en el Salmo 24, versículos 1 y 2, es la de un Dios tan grande que todo cabe en su bolsillo, todo es suyo, tan grande que todos los que habitamos en la tierra le pertenecemos. Somos de su propiedad. Él nos creó y a los redimidos Él nos compró. Esta imagen de un ser, de un Dios todopoderoso para crear y todo soberano para gobernar, esta imagen es la que evoca las preguntas que vienen en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? Si es tan grande este Dios, si es tan soberano este Dios, si Él es el dueño y creador de todo, entonces, ¿quién puede venir ante Él? ¿Quién tiene las características? ¿Quién llena los requisitos? ¿Quién tiene el perfil para venir ante Él? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Mire que ya se había referido a Dios como el Señor en el versículo 1. Pero luego nos deja ver otra característica de nuestro Dios que complica más las cosas. O sea, no es solamente el dueño soberano y el creador de todo, pero además es santo. La imagen impactante del versículo 1 y versículo 2 dice, ¿y entonces quién subirá al monte del Señor? Esa frase, el, el monte del Señor y su lugar santo se refieren al santuario en Jerusalén. Recuerda que era la ocasión en la que muy probablemente este salmo se compuso fue cuando se trajo el arca hasta la ciudad de Jerusalén. Y, y es importante recordar que el arca para el pueblo judío les recordaba la presencia de Dios entre ellos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en diferentes textos, verdad? El arca del pacto, esta cajita eh, de madera de acacia forrada de oro, que tenía allí la vara de Moisés y tenía las tablas de la ley, tenía un poco de maná, una muestra del maná que el Señor proveía. Además tenía una tapa y esa tapa, sobre ella se rociaba sangre de los sacrificios, pero sobre la tapa había dos querubines inclinados hacia adentro, como viendo hacia el interior, pues frente a frente. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25, 21 al 22, y pondrás el propiciatorio, esta tapa, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están en el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Por eso es que el arca representaba la presencia de Dios entre ellos, porque desde allí Dios se comunicaba con Moisés. Por eso la frase que el Señor habita entre los querubines es una referencia al arca. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Dice Isaías 37:16, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Referencia cruzada para este Salmo 24, obviamente, porque se habla de Dios como creador de los cielos y la tierra, Dios de todos los reinos de la tierra, que está sobre los querubines. Por eso es que se dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Allá al tabernáculo, ¿y quién estará en su lugar santo? Porque como estaba, si esta es la ocasión, el arca siendo trasladada para allá, ¿quién puede estar allí? Ahora, con lo que nosotros leímos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, con lo que nosotros leímos de cómo fue trasladada esta arca del pacto y, y lo que sucedió que indignó a David, la muerte de Usa, pues tal pareciera,
pues ¿quién puede estar? Los detalles del texto, del traslado del arca y del Salmo 24 parecieran inclinar la balanza que sí, fue conducido perdón, fue compuesto para esa ocasión. ¿Quién puede estar? Dice allí en el monte. ¿Quién subirá al monte del Señor? También se ha llegado a pensar que este era un salmo de ascenso por esta frase. Cuando iban a adorar al templo de Jerusalén, iban cantando, ¿quién puede subir? Y luego se mencionan los requisitos y le dice también, ¿y quién podrá estar en su lugar santo? El Señor es santo. Es la única virtud, la única perfección de nuestro Señor que se repite. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso lo leemos allá en el libro de Isaías, en el capítulo 6, cuando el profeta vio al Señor sentado sobre su trono. Isaías capítulo 6, dice el versículo 3, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Entonces, si ya era imponente la imagen del capítulo 24, perdón, del Salmo 24, versículos 1 y 2, ¿quién subirá al monte y quién podrá estar en su lugar santo? Si Él es santo, ¿quién puede presentarse ante Él? Responde el salmista. Y hay quien ha supuesto que posiblemente el sacerdote hacía las preguntas como un solista que cantaba esta parte de esta canción, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Y entonces la congregación respondía, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Interesante la primera frase porque este versículo 4, 5 parecieran tener teología del Nuevo Testamento acerca de la salvación y le voy a decir por qué. El de manos limpias y corazón puro. No solamente, no solamente la actitud interna, sino también la acción externa es lo que cuenta. Lo que demuestra verdadera salvación, lo que demuestra que una persona ha sido transformada en su ser por el mensaje del Señor es que tiene un corazón puro, haciendo referencia a lo interior, y tiene manos limpias. ¿Sabe a qué frase se parece esto? La encontramos en la carta de Pablo a los Romanos. Y aquí hay otra buena referencia para este salmo. Le decía, es un salmo casi neotestamentario en su teología de la salvación, porque Romanos capítulo 10 dice, hablando acerca de la salvación, el apóstol Pablo echa mano de algunos textos y dice, Romanos capítulo 10, versículo 5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Corazón y boca. La actitud interna de arrepentimiento y fe y las acciones que provoca la verdadera fe. La vida de obediencia que provoca la verdadera fe. Manos limpias no quiere decir exento de pecado, sino que con sus manos procura el bien. Y un corazón puro, un corazón que ha sido limpiado de pecado. Eso recuerda otros textos, hermanos, que hacen eco a verdades tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Usted recordará, ¿verdad? La palabra del Señor cuando escribió
acerca del nuevo pacto al profeta, a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, 22 al 28, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros, perdón, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay un cambio, el corazón de piedra por corazón de carne, pero también hay una obediencia, guardar los estatutos, andar en sus mandamientos, en sus preceptos, ponerlos por obra. Este salmo tiene esta idea que permea tanto Antiguo como Nuevo Testamento acerca de la salvación. La salvación es un acto de fe, hay una actitud, un cambio interno, pero hay una muestra externa de esa salvación. El que no ha alzado su alma a falsedad ni jurado con engaño. Es otra manera, otra vez, de hablar de lo interno y de lo externo. Alzar el alma a la falsedad quiere decir poner la esperanza en aquello que es vacío. ¿Qué pudiera estar en la mente de David, el salmista compositor de esta canción, para hablar de lo vacío? El que no ha alzado su alma a los ídolos, ni jurado con engaño. Es decir, cuya boca es verdaderamente cierta, dice la verdad. No hay indicios de hipocresía, de ser mentiroso, de sacar provecho, de hacer engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Fíjese qué tremenda verdad que también está a lo largo de la Escritura. Esa persona es bendecida por el Señor y recibe justicia, recibe tanto bendición como justicia. Ojo con esto, porque no se quiere decir que sea justificado por las obras, puesto que por las obras nadie es justificado como lo entendemos y Pablo lo afirma claramente y nos lo explica también claramente Santiago, ambos en sus cartas, uno a los romanos y la otra su única carta, la carta de Santiago, que la fe sin obras está muerta y Pablo dice que nadie es justificado por las obras. No es eso lo que se está queriendo decir, pero hay bendición en la obediencia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de eso. En el Antiguo Testamento, el ejemplo clarititito de que hay bendición a la obediencia, lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 1, aquella promesa del Señor a Josué al inicio de su liderazgo del pueblo de Israel. Él le dijo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El andar en los caminos del Señor traería éxito a la misión que Dios le había dado a Josué. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos promesa para el obediente, para el creyente que anda en el camino del Señor y que hace lo que Él ha ordenado, puesto que ustedes recordarán que el Señor dijo la noche antes de ser crucificado: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Estoy leyendo del Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 15. Pero también el versículo 21, Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Hay bendición en la obediencia, a eso se refiere. ¿Quién puede estar delante de la presencia de un Dios tan grande como el que se describe en el versículo 1 y 2 y un Dios santo como el que se describe en el versículo 3, el de manos limpias y corazón puro? Tus obras no te pueden llevar allá, es el arrepentimiento y la fe. Y estos siempre van a venir acompañados de obediencia. Y esa obediencia traerá bendición. Impone su fe en este Jehová, en este Dios Salvador. Recibe de él justicia. Esto no es impartición de justicia, de equidad, sino de la justicia que habla tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es decir, esta vida justificada
de sus pecados. Mire lo que dice el Salmo 112 para continuar con esta teología de la salvación que permea, que está en ambos testamentos. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Vio otra vez? Actitud interna y obediencia externa. Poderosa en la descendencia, perdón, poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ha sido justificado, como fue justificado Abraham y creyó a Dios y fue justificado. Versículo 9 del Salmo 112, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. El hombre temeroso de Dios es uno que ya ha recibido la justificación de sus pecados por la fe en la palabra de Dios, y en nuestro tiempo, en nuestro nuevo pacto, es por la fe en Cristo Jesús. Este hombre justo, este que recibe justicia, es del que habla Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquel hombre cuya actitud de arrepentimiento y fe es genuina, anda en el camino del Señor, anda en obediencia, recibe bendición por esa obediencia, pero más allá de eso, todo esto es una muestra de que ha recibido justicia, justificación del Dios de su salvación. Mire qué bella frase esta del versículo 5. Justicia del Dios de su salvación. Bendición del Señor que se menciona en el versículo 1, del Señor que se menciona en el versículo 3, y justicia de este Dios salvador, como dicen las cartas pastorales. Él es el Dios que se ha complacido en salvar a los hombres a través ahora de su Hijo Jesucristo. Bueno, para ser más precisos, todos somos salvos a través de Cristo y ahora nos toca creer en su Evangelio. Así son, así son, como se ha descrito aquí, con una actitud de arrepentimiento y con una vida de obediencia, recibiendo bendición por la obediencia y habiendo sido justificados de su fe. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Yo sé que otras Biblias dicen, otras versiones dicen de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, pero la palabra Dios no aparece en el idioma original. Así que una traducción alterna que tiene la Biblia de las Américas es de los que buscan tu rostro, como Jacob. Y luego viene la señal Selah, esta indicación de que se debía cesar el canto y debía el cantor meditar en todo lo que acababa de decir. Este gran Dios del versículo 1 y 2, ¿cómo se puede uno aproximar a un, Dios tan grande y santo? Pues solamente a través del arrepentimiento que conduce a una vida de santidad, de obediencia, demostrando así justificación. Así son los que buscan el rostro de el Señor. ¿Qué quiere decir buscar el rostro? Bueno, buscar el rostro significa buscar el carácter, buscar conocer a la persona. Es una actitud que la vemos repetida en diferentes textos de la Escritura. Se manda a los creyentes a buscar el rostro del Señor continuamente en el Salmo 105, versículo 4. Se ordena buscar el rostro del Señor una y otra vez, y se habla de que los creyentes a lo largo de la historia han buscado el rostro del Señor. ¿Por qué? Buscar el rostro quiere decir conocer. Los que procuran conocer más íntimamente al Señor. Una vez un
El hermano me dijo, le salieron muchas pequitas a su esposa y yo le dije, ya las tenía. No, ya las tenía. Es difícil que alguien conozca algo del rostro de mi esposa que yo no conozca. Pues sí, la veo casi todos los días. Y además me deleito en verle su carita todos los días, pues me voy aprendiendo sus facciones, los detalles de su rostro. Conocer al Señor es contemplarle como Él se ha revelado en la Escritura y conocerle más y más íntimamente. Tal es la generación de los que le buscan, a los que buscan tu rostro, como Jacob. Una frase difícil esta de tu rostro como Jacob, porque Jacob era el tramposo, era aquel que hacía trampas, aquel que robó la primogenitura, aquel que sacó provecho de su suegro Labán. ¿Cómo que buscar tu rostro como Jacob? Bueno, le quiero recordar aquella ocasión en el libro de Génesis capítulo 32, versículos 22 al 30, donde dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esto es cuando andaba huyendo de Esaú. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La generación de los que buscan tu rostro, como Jacob. Dime tu nombre. Pero le bendijo. Y al bendecirle, Jacob entendió, este es Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo sé que usted tal vez ha escuchado este texto interpretado y aplicado para decir, reclama tu bendición, lucha con el Señor hasta que obtengas lo que... Déjeme decirle, hay que leer con cuidadito la escritura y llegar al profeta Oseas en el capítulo 12. Versículos 2 al 4, donde dice, el Señor también contienda con Judá. Perdón, el Señor tiene también contienda con Judá. Y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí luchó con el ángel y prevaleció. Escuche, lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Pareciera que se cruzan frases de uno y otro texto. Y aquí hablando de buscar el rostro como Jacob, probablemente se refiere a aquella ocasión de Génesis 32, donde Jacob verdaderamente luchó con el Señor, pero terminó suplicando, bendíceme. ¿Escuchó? Lloró y le pidió su ayuda, dice el profeta Oseas. Aquellos que buscan con ahínco, con anhelo el rostro del Señor, ¿cómo son? Bueno, tienen una actitud interna correcta y una acción externa correcta delante del Señor. La actitud de reverencia, de devoción, de arrepentimiento por el pecado, pero también la acompañan, es acompañada por su obediencia externa, su apego a los mandatos del Señor. ¿Dónde está la clave en buscar el rostro del Señor como Jacob? Este 2024, a unas horas de llegar, es una ocasión excelente para trazarnos el propósito, el deseo, plasmarlo en tinta, en papel, de buscar el rostro del Señor. Yo le sugeriría
que se proponga buscar al Señor de menos a más. Yo sé que empezamos el año como las promesas de ir al gimnasio, ahora voy a ir diario a hacer 3 horas ejercicio. Se va a desgarrar en el día uno. Tiene que empezar de poquito a más y va a tener el propósito de hacer ejercicio. Yo les, yo le invitaría, trácese metas verdaderamente alcanzables. Voy a dedicar 5 minutos a la oración. Voy a leer un libro de la Biblia, pequeñito, digamos la carta a los Filipenses, durante todo el mes de enero. La voy a leer una vez diaria por la primera semana. Son sugerencias, no está escrito en piedra. Le digo cosas que a mí me han funcionado. Luego la segunda semana lo voy a leer una vez cada 2 días. La tercera semana lo voy a leer una vez a la semana, pero cada vez le voy a ir metiendo más y más detalle a mi lectura y buscando palabras y leyendo cosas alrededor de la carta a los Filipenses. Y en la cuarta semana usted casi casi va a recitar de memoria la carta a los Filipenses porque la habrá leído un montón de veces. Una vez cada 3 meses voy a separar unas 2 o 3 horas donde voy a leer la palabra del Señor sin impedimentos, sin prisas, voy a orar. Voy a estar recolectando peticiones de los hermanos, ya sea por las que nos envía nuestro pastor Isaac en el chat, o yo voy a sentarme a platicar con hermanos y voy a escribir aquello que creo que puedo orar o que ellos me pidan que ore. Pero voy a estar buscando el rostro del Señor. No voy a venir a la Biblia a buscar qué dice de mí. Porque hermano, hermana, la Biblia no habla de usted y de mí. La Biblia habla del Señor. Voy a venir a buscar el rostro del Señor con ahínco, con deseo, como los que buscan tu rostro, como Jacob. El desenlace de este canto. Después de haber mostrado un Dios tan grande que no puede ser aproximado sino con arrepentimiento y fe, que llevan a la obediencia y que debe ser buscado con ahínco, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. Versículos 7 y 9 son una repetición, una reiteración, es lo mismo. Y luego la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Aparece en el versículo 8 y en el versículo 10. En el versículo 8 dice, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla, misma palabra, mismo nombre de Dios en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 5, es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Imagínense lo que debió haber sido si es que este salmo en verdad fue escrito para aquella ocasión en que el arca fue trasladada a Jerusalén. Imagínense lo que debió haber infundido de valor, no solo de alegría, sino de haber envalentonado, empoderado, es la palabra de nuestros días, al pueblo de Israel. El Señor ahora está con nosotros y Él es fuerte, poderoso, poderoso en batalla. Nuestros enemigos no nos van a poder hacer frente porque ahora el Señor está en medio nuestro. El Señor de los ejércitos, dice el versículo 10. Él es el Rey de la Gloria. Esa frase que aparece allá en segundo libro de Samuel, capítulo 6, que aparece allá con el profeta Isaías. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Cuando usted y yo meditamos acerca de este salmo y nos damos cuenta de la grandeza de este Dios que está descrito aquí, parece que llega a su cúspide para decir fuerte, poderoso. Un Dios que es fuerte y poderoso. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Pues parece que no hay una diferencia, sino que son más bien una manera de complementar lo que se está diciendo acerca del Señor.
que nuestro Dios es todopoderoso y que a su pueblo podría entonces auxiliarle de una manera infinita y el pueblo entonces podría ver a sus enemigos derrotados porque Él es todopoderoso. Un Dios que no tiene rival y que por tanto su pueblo no tendría rival ahora que Él les acompañaba. El Señor de los ejércitos hace eco de estas frases bélicas. El Rey de la Gloria se menciona al final del versículo 9 y al final del versículo 10. El Rey glorioso, majestuoso, aquel santo de Israel que había conducido a su pueblo a salir de Egipto, aquel Dios santo que había dado estas instrucciones para esta construcción del arca, esta cajita donde él manifestaba su presencia y su voluntad hacia Moisés y que ahora acompañaba, si es que esta es, repito, que no puedo ser dogmático, así tajante y decir, esa fue la ocasión, pero si esa era la ocasión, entonces ellos podrían pensar, este es el Dios que hoy está con nosotros, es el Dios que sacó a nuestro pueblo de Egipto y hoy está en medio nuestro. Qué gran Dios habitando en medio de su pueblo. Y nosotros no estamos en desventaja, ¿verdad? Nosotros no estamos en desventaja, no estamos pensando en que estamos en una situación menor que ellos. Acabamos de celebrar, Emmanuel, Dios con nosotros, pero aún hoy está el Señor con nosotros, así lo prometió y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel pueblo conquistó una tierra para establecer a una nación. Hoy nosotros llevamos el Evangelio para establecer el reino de Cristo en los corazones de aquellos que Él ha escogido para salvación. Y su promesa de estar con su pueblo la cumplió y su promesa de estar con nosotros la cumple en la persona del Espíritu Santo. Leímos hace rato, os daré otro consolador, uno de igual calidad. Este es el gran Dios que está con nosotros y que por tanto exige de nosotros las características mencionadas en este salmo, cosa que solo se puede hacer buscando su rostro. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos bendiga en este 2024 con más de Él, más de su presencia, más conocimiento personal, íntimo, relacional con este gran Dios que se acercó a nosotros y que a través de su palabra, en muchos lugares, como el Salmo 24, nos invita a acercarnos a Él. Vamos a orar. Padre, que aprovechemos la oportunidad de venir ante un Dios tan grande y que es santo y por tanto no podemos llegar así con manos sucias y corazones duros, sino con corazones arrepentidos, Señor. Padre, perdona mis pecados. Límpiame, Señor, para ser un instrumento de honra, útil, para traer gloria a tu nombre, porque es lo propio, Señor, de aquellos que hemos sido redimidos por tu Hijo Jesús. Y escucha las voces de aquellos, Señor, que hacen una oración similar, porque tú eres un Dios misericordioso. Y concede, Señor, que al buscar tu rostro, nuestra propia vida sea hecha más semejante a la de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.